Perfecto. Bueno, chicos, ahora sí, bienvenidos a esta primera masterclass de la ciencia detrás del enfoque. Para los que en este momento están viendo esta primer clase, hemos venido teniendo una serie de lives en donde hemos venido hablando de cómo es que por medio de ciertos protocolos y herramientas y ejercicios podemos recuperar nuestro enfoque, podemos recuperar la atención y cómo es que a partir de recuperar toda esta atención podemos ver resultados más óptimos en cada uno de nuestros proyectos, en nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar hoy de cómo es que nosotros podemos eliminar toda esa dispersión, cómo es que nosotros hemos cedido toda esa atención y cómo es que también podemos recuperarla. ¿Cuáles son las causas y las implicaciones de haber cedido toda esta atención? ¿Cuáles son esas creencias que empezamos a tener a partir de todas estas distracciones que estamos teniendo por lo general con tanto dispositivo, con tantas tablets, con tantas pantallas? Estamos viendo que realmente estamos teniendo muchísimas distracciones, demasiada dispersión y hemos visto la necesidad de compartir una serie de ejercicios que nos van a ayudar a optimizar, digamos, nuestro rendimiento físico y mental, pero aparte de eso, cómo es que nosotros también vamos a ver resultados óptimos cuando estamos implementándolo afuera, en el exterior, no necesariamente interno, porque pues igual empezamos por la parte interna, pero vemos resultados óptimos en nuestros desempeños, qué sé yo, académicos, personales, sociales, laborales, cumpliendo proyectos, ¿sí? Entonces, todo este proyecto que estamos creando, Andrea, David, Sebas, que es el facilitador de yoga, y este servidor, es con la intención de recuperar la atención, ¿sí? Hoy vamos a hablar de cómo es que nosotros hemos cedido esta este poder que quizás es el activo más valioso que tenemos. Y para eso quiero compartirles, permítanme, tengo que mandar la invitación acá para que me permitan compartir. Ok, ok, listo. Entonces, David, yo creería que podemos hablar contigo respecto a cómo es que nosotros con toda esta cantidad de información que hemos que hemos venido teniendo a lo largo, no sé si David está congelado en este momento, ¿estás bien? Sí, hemos venido teniendo con todo este proceso de recuperar la atención, ¿cómo es que crees tú que podemos nosotros empezar a optimizar resultados con pequeños ejercicios, pero primero que todo, explicándole a las personas cuáles son, digamos, esas implicaciones que tiene el no tener estos nuevos hábitos, porque de hecho tenemos que desaprender muchas cosas para poder aplicar lo que en este momento les vamos a enseñar. Entonces, me gustaría que nos dieras quizás esa versión tuya, esa parte que tienes tú en cuanto a tu, pues, tu conocimiento por la experiencia que llevas, la clínica que tienes y todo lo que has visto en estudios y análisis con los resultados que has tenido con tus pacientes. ¿Estás muteado o creo que Estaba muteado. ya? Bueno, todos, bueno, primero me encanta estar acá, me encanta hablar de estos temas, me encanta hablar de enfoque. Además, porque el enfoque es una palabra muy, pues considero que es muy amplia, ¿sí? Entonces, cuando uno habla del enfoque, como que la mente lo ve a algo netamente atencional, ¿sí? Pero el enfoque también tiene un componente netamente emocional también, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre tener enfoque y tener estados de presencia? Sería un cuestionamiento supremamente interesante. Lo interesante es que cuando tenemos enfoque y cuando estamos en estados de presencia, no sé chicos, ustedes los que están ahí, si les parece que es muy similar estar en presencia que tener enfoque, eh, no hay dificultades ni cognitivas ni emocionales porque estás en presente. Todas las enfermedades psicológicas se dan es porque uno piensa en futuro, lo que se conceptualiza como la ansiedad, o en pasado, lo que se conceptualiza como la depresión, ¿sí? Entonces, realmente, entrenarse en el enfoque es entrenarse en estar en presencia, en estar aquí, en observarse, en observar los pensamientos y las consecuencias de realmente no estar en el enfoque, pues son totalmente amplias porque va desde la psicopatología como una ansiedad, depresión, dificultad de procrastinación y demás, que eso empieza a generar como un loop, ¿sí? Porque el cerebro lo que busca es tratar de evitarse. Esa es como la misión del cerebro, evitar el dolor.
Entonces, evita el dolor por medio de distracciones en lo que sea. Scrolling, redes sociales, adicciones y demás. Entonces, cuando realmente aprendemos a volver a nosotros, ¿sí? Es que podemos observar los pensamientos y al observar los pensamientos es que podamos tomar, no control sobre ellos, sino como darte cuenta de un tema que es súper teso, porque nos han dicho toda la vida como tú eres tus pensamientos y es una parafraseo un cliché, pero en lo que yo me he dado cuenta es que no somos nuestros pensamientos, ¿sí? Que si nos dejamos dominar de nuestros pensamientos, ahí sí somos nuestros pensamientos, pero el pensamiento de manera sostenida por más de 17 segundos empieza a generar un componente emocional, ya sea ansiedad, insomnio y demás. Entonces, pues como en términos amplios, no tener enfoque te trae muchas consecuencias y lograrlo es como, es como si tuvieras un niño chiquito que lo estás entrenando y en la medida en que uno va practicando en excelencia, en atención, en observación, ese niño chiquito lo vas entrenando a que sea experto en estar en presencia. Lo interesante de esto es que cuando uno está en presencia, el entorno empieza a cambiar, ¿sí? Y empiezan a suceder milagros. Ahí es donde están los milagros. Entonces, no sé si responda la pregunta que me hiciste, Sean, Sí. pero ¿qué te... Realmente sí, la respondiste totalmente porque muchas veces nosotros estamos poniendo muy buena intención, queremos hacer las cosas, de hecho tenemos muy buena actitud, pero estamos cargándonos unas emociones que ya han venido, hemos venido arrastrando o estamos cargando emociones del futuro, como lo decías, con un proyecto que ya se viene y no estamos realmente presentes. Entonces, eliminar esa distracción del pasado y esa distracción del futuro nos centra en el presente completamente para poder estar dispuestos a recibir, porque ya no estamos resintiendo desde el pasado ni en disposición de algo que está por venir. Y el resentir, pues, es más o menos como un equipaje viejo de emociones que nos estamos cargando sin necesidad y que a la larga esa energía que se va en esas emociones, lo único que hace es drenarnos para poder estar más abiertos y canalizar muchísima más información, más contenido, pero contenido que te está agregando y te está sumando en el proyecto que estás teniendo en ese momento para poder conectar con nuevas ideas. Por eso es bueno recalcar que muchas personas hoy por hoy están teniendo una adicción y no lo saben o no quieren reconocerlo. Es como tener ese elefante en la habitación y voltearse a la esquina para evitar observar realmente lo que tienen que enfrentarse. Y esto es importante tenerlo muy presente. El reconocimiento es base fundamental para que todo lo que nosotros vamos a compartir en este momento sea veredicto y sea realmente productivo, sea algo que verídicamente puedas ver resultados. Porque si estás acá y no tienes la capacidad de reconocer ciertos patrones repetitivos que te están limitando, que te están, digamos, evitando alcanzar, digamos, ese nivel que quieres, ese objetivo que quieres, pero simplemente estás poniendo intención, ganas o una buena actitud, pero no estás reconociendo ciertos patrones que se te están repitiendo constantemente, es importante que en este momento todos los que vean esta grabación, todos los que vean esta clase y todos los que están acá empiecen a hacer un escaneo y a reconocer, como tú decías, cuáles son esas adicciones, cuáles son esas adicciones a las pantallas, realmente cuánto tiempo pierdo yo en distracciones y no estoy enfocado en una sola tarea o en un solo objetivo para que realmente seamos más productivos. Entonces, no sé, David, si quieres agregar un poco más. Claro, mira, me llegó algo pues como para que lo logremos dimensionar y les voy a hacer la analogía en el gimnasio. Si tú pagas una suscripción del gimnasio, ¿sí? Ya sea un entrenamiento personalizado o lo que sea que hagas, te hacen como una rutina de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, en ese día, hay un día que tú vas a hacer, no sé, pierna y pantorrilla y esto y aquello. Al otro día, trabajas bíceps, tríceps y demás. Al otro día, no sé, parte respiratoria y cardio. Y tú día a día vas haciendo unos entrenamientos diferentes para cada parte del cuerpo y el objetivo es que tu cuerpo armónicamente tenga mejor musculación, tenga mayor resistencia y demás, ¿sí? Entonces también como que quiero dar como la introducción a lo que vamos a ver en términos prácticos el día de mañana, ¿sí? Que nos vamos a meter mucho ya en mucha más práctica y mucha ejecución de ejercicios. Lo que veo que vamos a hacer mañana es para que logren ver
como protocolos y ejercicios que son eficaces y efectivos para lograr enfoque, para lograr estados de presencia, ¿sí? Y todos son necesarios. Entonces, muy seguramente los ejercicios de apnea, de respiración y de van a responder unas líneas del enfoque, ¿sí? Los ejercicios que yo voy a dar de brain hacking y demás van a responder otras líneas y van a quedar como con una cantidad de herramientas, ¿sí? Prácticas que obviamente las profundizaremos en otros momentos, pero para que vayamos viendo como que no quisiera que las personas digan, uy, qué montón de cosas o de ejercicios, sino que realmente el cerebro necesita activarse en diferentes áreas para ir saliendo de esa adicción a la dopamina o haciéndole un detox a los placeres inmediatos que se generan por medio de la dopamina. Así es, David. Y me gustaría que, ya que hablaste de esa adicción a esa dopamina chatarra, compartirles, permítanme un segundo por acá. eh, Tengo esta diapositiva. Estoy buscando por acá. Permítanme un segundo. Estoy buscando por acá una diapositiva que no sé dónde la dejé en este momento. No encuentro por acá. Ok, a ver. Ok, por acá. Listo. Vamos a ver si me deja compartir esta pantalla. Bueno, quería compartirles, voy a ver acá dónde está este archivo. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, quiero compartirles. Realmente cuando hablabas de la adicción, bueno, ya los chicos, creo que muchos han estado acá, bueno, han estado en una de las clases. Creo que aquí hay personas que han participado ya de las clases en el Silicon y han visto quizás esta parte. Muchos están llegando de redes sociales, muchos están llegando por medio de ustedes porque no han estado en el Silicon, pero quisiera ponerlos en un poco de contexto y hablando de esa dopamina chatarra que tú estabas hablando, es realmente entender cómo es que a medida que ha ido avanzando el tiempo, desde hace unos 15, 20 años, hemos visto cómo en estos dispositivos que ha sido como el mayor elemento ahí que hemos tenido de distracción, se ha venido incrementando la distracción. Entonces, vemos cómo fue que pasamos del BlackBerry al iPhone y en el iPhone tuvimos un aumento de la distracción absurda, pero en ese momento, dependiendo del nivel de conciencia de cada uno, dígame, en el caso mío fui muy ignorante, era un inmaduro, tenía 22 años, bueno, teníamos un celular donde teníamos información 24/7, eliminando ya la posibilidad de ir a la biblioteca, ya teníamos toda la información acá. Entonces, dependiendo de cómo nosotros teníamos un dispositivo en la mano para ver información, tomamos la decisión de qué información estábamos adquiriendo. Y fue ahí en donde empezamos a ver cómo es que estos dispositivos empezaron a nutrirnos y vimos como esa nueva era del hombre renacentista, le llamo yo, digital, que muchos tuvieron la capacidad de comprender lo que había ahí y empezaron a crear contenido para generar valor o para ellos mismos, digamos, vivir de este estilo de vida, nutriendo algoritmos, generando contenido y llamando la atención o captando la atención por medio de estos dispositivos. Pero hubo otra población que no entendió, digamos, la dinámica que quiso entregar Steve Jobs con la democratización de la información, que muchos de ustedes saben que lo llamo así. Cuando vimos la aparición del iPhone, para mí Steve Jobs fue algo como, o sea, para mí fue muy disruptivo ver con lo que sale Steve y nos entrega el iPhone y vimos cómo democratizó la información a tal punto que o tú tomabas la decisión de darle un uso positivo o realmente este mismo dispositivo a ti te iba a hundir a un punto en donde las distracciones iban a llegar a tal nivel que me gustaría que vieran este video las personas que de pronto Lo ya lo han primero que hago visto. cuando me despierto es mirar mi móvil. Quisiera saber si me escucharon ahí el audio. ¿No escucharon el audio? Permíteme. Ok, entonces permítame en un momento, yo comparto la otra pantalla que es esta. Ok, ahí están viendo la pantalla Lo primero que hago cuando me despierto es mirar mi móvil. y escuchan. Perfecto. Entonces, los voy a poner aquí en contexto con esta parte.
Lo último que hago antes de acostarme es mirar la pantalla de mi móvil. Lo uso entre 14 y 16 horas por día. Lo desbloqueo 270 veces, una cada 4 minutos. Trabajo con mi teléfono. Me distraigo con mi teléfono. Es como una extensión de mi mano. Hago llamadas, recibo llamadas, mando mensajes, etiqueto gente, miro historias, envío correo, miro la hora, leo el periódico. Duermo con el teléfono. Me levanto a la mañana y voy al baño con el teléfono. Estoy en un cine y estoy más pendiente del teléfono que de la película. Estoy en un restaurante y siempre con la cabeza agacha mirando el teléfono. Siempre estoy operativo, conectado, con cobertura. Cuando no tengo wifi me vuelvo loco. Cuando la batería de mi teléfono está por debajo del 72%, me falta el aire. Y cuando siento que lo perdí, creo que me voy a morir. Soy un adicto al móvil y no puedo vivir sin él. Bienvenido, Carlos. Lo primero. Realmente puede sonar un poco a veces como gracioso, pero estamos viendo una adicción muy profunda en los dispositivos y es por eso que compartía en este momento este video. Los que han estado en las clases saben que les comparto este video, los que no, realmente es muy importante entender que así como hay adicciones, y así lo decías David, adicciones de todo tipo, esta es una de las adicciones que en este momento estamos teniendo. Una de esas adicciones que nos está llevando a procrastinar, a sentir que no cumplimos lo que realmente sabemos que debemos cumplir. Permítanme un momento, acá yo veo, acá estamos en esta. Y para eso me gustaría que entendiéramos que en este momento hay aproximadamente unas 727.000 personas teniendo información, creando contenido nuevo en YouTube y están compartiendo información en este momento con la intención de captar tu atención. Por eso quiero que realmente ustedes comprendan la dimensión de lo que hay afuera, todos con la intención de captar la energía, la atención, el enfoque tuyo y la capacidad de tú estar observando todo lo que hacen, ¿sí? En este momento quiero invitar a David para que entonces nos diga si realmente esto que estamos teniendo en este momento con las distracciones, con estas adicciones, que nos digas, digamos, unas últimas palabras para que las personas tengan un contexto de lo que podemos hacer en este momento y a partir de ahí, mañana ya miramos a ver cómo pasamos a la práctica con ejercicios para eliminar este tipo de adicciones que nos están privando de cumplir objetivos y nos está llenando de procrastinación. Mira, hay algo que a mí me apasiona mucho y es como en términos de evolutivos, ¿sí? Cuando llegó el Internet, pues había un tema como de redes sociales y demás que era muy atractivo. Entonces había mucha fuerza en los blogs, ¿sí? Y en podcasts que uno escuchaba largos. Entonces a mí me parece súper curioso, pues en términos evolutivos, cómo va de uno leerse un blog, que eran 2, 3 páginas, ¿sí? Y cuando el equipo de mercado de mi empresa me decía, no, tiene que ver ya menos. Y pasé yo de hacer blogs de 3 páginas a hacer blogs de media página o de un párrafo para lograr la atención de la gente. ¿Sí? Y eso también pasaba en generación de contenido. Antes no hacía un contenido súper grande, 1 hora, 40 minutos, y ya no, tienes que darle información en menos de un minuto. ¿Sí? Entonces, como que a mí lo que me cuestiona es como el poder de lo lento, ¿sí? El poder del tiempo, el poder de la pausa, el poder de centrarte, que me encanta de volver a tu centro. Entonces, como que desde ahí es un ejercicio muy práctico que pueden hacer hoy, no sé si ya comieron o no, es quitar cualquier tipo de distracción y comerse literalmente su comida sintiendo cada una de las moléculas, partiendo la comida, sintiéndola en presencia, sintiendo cómo se toman un vaso de agua y hacen deglución y vas sintiendo cómo se refresca todo el estómago hasta que llega al final, ¿sí? Entonces, como ir buscando todos esos puntos de presencia lo pueden hacer si no han comido, lo pueden hacer si en las noches tienen la costumbre de ducharse y sentir cada gota que cae, lo pueden sentir poniéndose de la ropa, lo pueden sentir abrazando a su esposa, lo pueden sentir como de qué manera logro yo
un minuto de total presencia. Ese es como el. Y los que me están escuchando, como que si quieren, cierren los ojos un segundo y tomen una bocanada de oxígeno despacio, larga como. Ah, y el mundo cambia. David, muchas gracias. En serio que para nosotros también es bien gratificante tenerte porque realmente todas las herramientas y todos los ejercicios que hemos visto y que hemos aplicado y que ya muchas personas han pasado por ellos. Quizás aquí hay estudiantes que han estado en tus clases y son testigos de cómo es que realmente podemos activarnos en presencia y volver al centro porque inclusive nuestro mismo sistema nervioso y todo nuestro cuerpo está distraído, generando una cantidad de emociones y sensaciones y una cantidad de cosas que cuando tú haces estos ejercicios nos vuelve al centro y nos pone en el mismo instante presente. Eso es lo que realmente queremos que las personas se lleven, lo que queremos que las personas comprendan. Cómo es que nosotros ya somos conscientes de ello hasta cierto nivel, pero podemos utilizar estas herramientas que están inmediatamente ahí dispuestas para recuperar la atención, recuperar el centro y eliminar todas esas distracciones energéticas, emociones, toda esa tensión que está dispersa constantemente. David, creo que en este momento tú tienes que salir. Realmente, gracias por este espacio. Vamos a seguir en este momento con Andrea ahorita. Vamos a tener un contexto más amplio de todo lo que acabas de decir. Mañana vamos a tener ejercicios para que las personas que en este momento vean esta grabación, si la ven en diferido, y los que están acá, vamos a tener ejercicios de activación, ¿sí? Vamos a hacer un brain hacking, vamos a hacer unos ejercicios para que realmente conectemos brutal. Entonces, mañana, ¿cuáles son las condiciones mínimas que deben tener las personas que vengan antes de que te vayas, David? Nada, pues como mucha disposición, ojalá que puedan tener audífonos, auriculares, que los puedan conectar en la sesión para poner sonidos binaurales y hacer una sesión bien interesante el día de mañana. Listo. ¿Todo bien, David? Muchísimas Dejo un gracias de todas abrazo maneras. gigante y nos vemos mañana con mucho, 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 mucho play hacking. De Una- una. Todo bien, papá. Nos vemos. Listo. Bueno, y nosotros seguimos acá. Yo voy a compartirles. Muchos de ustedes han visto ya esta diapositiva, otros no las han visto, las he compartido en el grupo en algún momento. ¿Y qué es lo que queremos? Cuando hacemos estos ejercicios de recuperación de la atención y volver al centro, implica que tenemos que empezar a habituarnos a nuevas formas de ser, a nuevas formas de pensar, a nuevas formas de sentir. ¿Por qué? Porque estamos dando el paso hacia lo desconocido, a cosas nuevas, estamos dejando de estar adictos al teléfono, entonces empezamos a tener una serie de hábitos distintos, ya no estamos tratando de entretenernos en el teléfono constantemente sin sentido, sino que ya sabemos y reconocemos, como les dije al principio, que tenemos que mejorar algo o que trabajar, por así decirlo, y reconocer y trabajar eso implica que vamos a incomodarnos. Incomodarnos, pero con la intención de salir de esa zona de confort, de salir de esa zona que nos tiene estancados, donde realmente sabemos que tenemos que cumplir ciertas tareas y no las hacemos. Sabemos que tenemos que cumplir ciertos objetivos y los procrastinamos. Sabemos que tenemos que ir al gimnasio, pero no vamos, tener condición física, pero no lo hacemos. Sabemos que debemos autoeducarnos en ciertas cosas, pero no lo hemos hecho. Y somos conscientes de ello. Lo más importante de todo esto es cuando nosotros somos conscientes de que debemos de hacer algo, pero no sabemos qué. Y es por eso que todos ustedes, los que están viendo en este momento esta grabación, están acá en clase, son conscientes de que deben de arreglar, de mejorar, de nivelar ciertas cosas de su vida en cualquier aspecto que este sea, y están acá con la intención de saber cuál es esa metodología que quizás nosotros hemos descubierto, que en caso personal he venido aplicando en los últimos 5 o 6 años con una serie de prácticas, como lo hemos dicho muchas veces, pero son prácticas de todo tipo, ¿sí? Implica incomodarnos en todos los aspectos. No es simplemente decirles, hey, ustedes pueden ser muy productivos si hacen esto, 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 y esto es simplemente una fórmula lineal
exponencial al alza. No es así. Debemos de prestar atención, enfoque de manera física. Tenemos que prestar atención, enfoque de manera emocional, mental. Por eso David está acá. Y también con la intención de mejorar muchos aspectos físicos, mentales y emocionales es que tenemos en este momento, Andrea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de reconocer todo lo que debemos de mejorar para tener mejor atención y mejor enfoque, debemos de pasar por las emociones, debemos de entender dónde es que nacen esas situaciones incómodas, esa fricción que sentimos nosotros a la hora de enfrentarnos a nuevos retos o a la hora de saber que debemos hacer algo, pero no lo enfrentamos por miedo, por ansias, empezamos a sentir una cantidad de cosas, sensaciones que se vuelven sentimientos y después venimos entendiendo esto como emociones y nos cargamos todo esto, sea porque nos autosaboteamos, sea porque es muy difícil, sea porque quizás la tarea es muy aburrida y tampoco me genera placer hacerla. Todas esas emociones que están alrededor a la hora de avanzar, a la hora de reconocernos, a la hora de empezar a cambiar gradualmente, porque no es de un día para otro, es un proceso que requiere de atención constante en diferentes áreas a la vez. Entonces, es importante entender que así como la mentalidad, que así como la parte física, la parte emocional es supremamente importante. Y reconocer en dónde nace el estrés es muy, muy importante, porque cuando estamos bajo este estado de estrés, nosotros estamos huyendo, estamos con la intención de escondernos, con la intención de que algo está pasando en nuestro ambiente y todo nuestro sistema empieza a lanzar esas alarmas de estrés, de que algo está sucediendo afuera y que tenemos que prender todo este sistema y esta activación de guardia. Eso es lo que pasa cuando estamos en estrés, cuando empezamos a ver que tenemos que hacer algo y nos estresamos porque no somos capaces, porque no tenemos la habilidad, porque es difícil para nosotros cumplir ese objetivo, ese reto que tenemos enfrente, reto personal, laboral, un reto emocional, físico, un reto mental. Aquí estamos hablando de todos los aspectos, por eso este tema de la ciencia detrás del enfoque es tan amplio. David lo decía, es muy amplio hablar de enfoque, porque enfoque tiene una sombrilla que nos cubre todo nuestro ser, holísticamente hablando. Y para eso quiero que comprendan que cuando nosotros hablamos del enfoque, debemos de estar presentes en este mismo instante, con todo nuestro ser, con todo nuestro sentido, en presencia absoluta, y eso implica eliminar estrés y ansias. Y para eso hay unos ejercicios que son supremamente importantes y que personalmente descubrí hace muchísimos años. Empecé a aplicar esos ejercicios diariamente con respiraciones. No lo llamemos meditar, pero realmente pueden ser estados meditativos, pero simplemente prácticas de respiración. Respiración tan sencillas como levantarlo en la mañana y empezar a tener esta práctica habitualmente en nosotros, cosa que no lo hacemos. O cuando estamos en una situación enfrente de alguien o una circunstancia nos altera y empezamos a tener esos llamados de alerta en nuestro cuerpo. Andrea en este momento está con nosotros y hace parte también de la ciencia detrás del enfoque. Y Andrea nos va a hablar de cómo es que existen esos patrones, cómo es que a través de mecanismos de respiración podemos centrarnos en lo que realmente importa, en el instante, eliminar todas esas sensaciones y esas emociones para avanzar en lo que realmente es importante y urgente en este mismo instante. Así que no sé si en este momento, Andrea, tengo que darte audio o... Tú tienes la posibilidad, creo que por acá, Por vamos a acá me mirar. escuchan. Ah, sí, perfecto, Ah, súper. listo, Ya. perfecto. Andrea, bienvenida. Gracias, gracias. Qué lindo poder estar acá aportando a esto tan retador de lo que hablábamos, de cómo recuperar ese activo principal para nosotros y que está siendo pues robado desde la parte externa, pero también desde nuestra parte interior al no aprender o resetear o volver a comprender y hacer conciencia de un vehículo de comunicación interno que tenemos, que, o sea, para mí el enfoque es la parte externa hacia donde llevamos pues la atención, pero antes de poder llevar una atención consciente hacia algo, digámoslo a nivel productivo, pues tenemos que empezar a resetearnos de base para nosotros poder tener unos sistemas alineados que luego el resultado va a ser el enfoque. Porque no podemos pretender que nuestro nivel de atención esté en algo
cuando nosotros internamente tenemos todos nuestros sistemas desalineados. Entonces, volver al equilibrio y un equilibrio emocional, energético, un equilibrio de corazón-cerebro, un equilibrio en donde esto está tan alineado que pues básicamente vamos a lograr poder poner nuestra atención en elementos externos. Pero muchas veces tratamos de trabajar al contrario, como cómo puedo yo trabajar lo externo con todos mis sistemas de base súper desequilibrados y desalineados. Entonces aquí es donde llega una herramienta como la respiración para poder alinear todos nuestros sistemas de base, porque pues la respiración como vehículo tiene un poder muy grande y es que a través de ella podemos acceder a muchos sistemas internos. Entonces, poder hablar que la respiración regula el latido cardíaco y asimismo se comunica con el sistema nervioso central y asimismo corazón y cerebro se empiezan a alinear a través de adecuados patrones respiratorios, pues es verdaderamente entrenarnos internamente para que nuestros sistemas estén tan alineados que luego poner el enfoque en ciertas cosas específicas, pues ya no va a ser una tarea tan compleja al alinearnos internamente. Y para eso, pues mañana vamos a hablar de ejercicios un poco más prácticos, pero en este momento la invitación es como a reconocer eso, a reconocer que internamente necesitamos el equilibrio para poder poner enfoques determinados, para poder alinearnos con sistemas de productividad, que nada de eso se va a lograr si nosotros no alcanzamos un equilibrio interno. Primera herramienta, reconocimiento de la respiración. ¿Cómo están tus patrones actualmente? Y la invitación de hoy puede ser esa, o sea, primero identifiquen cómo están respirando, simplemente cómo está entrando el aire. Entra por la nariz, entra por la boca, lo llevo al pecho, lo llevo a la parte baja. Empezar a hacer un reconocimiento que eso ya de por sí es un estado de presencia. Yo me salgo del ambiente exterior y empiezo a reconocer mis sensaciones interiores direccionados hacia el vehículo de la respiración. Y a partir de eso, mañana vamos a trabajar en reconocer músculos respiratorios, reconocer cómo el diafragma, que es el músculo principal del proceso respiratorio, se conecta con mi corazón y puede influir en su latido cardíaco. Y asimismo, al influir en el latido cardíaco, a través de él puedo regular mi sistema nervioso central y puedo ya tener un sistema emocional equilibrado. Y a partir de eso, ver cómo al alinear corazón se me alinea cerebro, pues ahí yo voy a tener los mecanismos para poder hacer tareas retadoras, poder llevar sistemas de productividad a grados óptimos, pero la base es poder hacer conciencia de nuestros sistemas interiores y cómo vamos a lograr el equilibrio desde acá para poder llevar la atención hacia afuera. Es totalmente, eso que dices, me genera a mí mucha emoción porque yo recuerdo el momento en que sentí, porque yo creo que es un sentimiento, podría decirlo así, o es ¿cómo sí, es un sentimiento que atraviesa todo tu ser cuando estás como en coherencia entre lo que sientes y tu cerebro y lo que estás pensando. Eso es un momento que a términos técnicos y a términos científicos se llama estados de presencia y estados de flujo, que es lo que a lo largo de varios años he venido experimentando y he venido estudiando, ¿cierto? ¿Cómo es que uno logra esa coherencia y cuando las personas conectan en coherencia su corazón y sus ondas cerebrales están también en una frecuencia en coherencia y estas se alinean? Yo le llamo a eso una avenida 5G, en donde la información que sube, esa misma información baja y empieza uno a sentir que está literalmente canalizando una cantidad de información, de sensaciones, está sintiendo, es, las palabras se pueden quedar cortas porque un estado de flujo no se puede describir con palabras. Para las personas que no saben, un estado de flujo es llevar todo tu potencial consciente al máximo desempeño físico y mental. Entonces, imagínate tú con tu capacidad consciente elevada al punto máximo, sintiendo al máximo, observándolo, pensando en ello a la vez, todo junto, a la vez, en el mismo instante. Es un momento que realmente
he experimentado varias veces, no quiere decir que constantemente viva en él, porque no podría decir que se pueda vivir en él, son picos que se alinean, pero cuando uno logra poner en coherencia su corazón y su mente, literalmente, eso es una avenida de milagros. O sea, yo le llamo a eso una avenida 5G para estar recibiendo información, sea porque estoy tratando de conectar ideas, puntos, estoy emprendiendo, quiero hacer nuevas cosas, quiero proponer un nuevo plan para la empresa, para la estrategia, para mi emprendimiento, quiero conectar con un nuevo cliente, pero no sé cómo, o simplemente porque estoy cambiando a una nueva forma de ser. Cuando uno logra conectar todo eso, empieza a llegar más información y uno tiene esas aperturas, ¿sí? Entonces, es importante, es fundamental que no simplemente comprendan la teoría, porque es que la teoría apenas es un 3% de lo que les vamos a compartir, ¿sí? La teoría simplemente es información que es entendida, pero transmitir todo esto es lo que nosotros queremos, transmitir todo este sentir cuando se está en flujo. ¿Por qué? Porque cuando logras estar en flujo, tú tienes la capacidad de enfocar toda esa atención direccionada hacia una visión, hacia un objetivo, hacia una meta. Y en el primer instante en que nosotros hacemos ese match, como si fuera Tinder, ese match entre corazón y cerebro y dice, me gustas, te gusto, tan, listo, nos gustamos. Ahí en ese momento empezamos a ver que existe un mecanismo para acceder a información que en este momento, en este estado de conciencia, nosotros tan desalineados que mantenemos, con todo esto hablando de emociones, con todo esto hablando de adicciones que acaba de decir David, con todas las distracciones, no nos permitimos sentir. Y las personas no están permitiéndose sentir estos estados que son plenitud en su máxima expresión, plenitud para vivir el presente y sintiendo un gozo absurdo que no hay cómo describirlo. Entonces, ahí empezamos a decir que vivir en ese estado a la hora de cumplir un objetivo, uno no siente que está haciendo la tarea, uno no siente que está cumpliendo una misión, uno no siente que está cumpliendo un objetivo, uno siente que está pleno, gozando el instante, pero en ese momento de estar accediendo a esos estados, empezamos a vivir un proceso que nos direcciona hacia los objetivos. Pero antes de eso, le estamos diciendo lo que significa vivir en un enfoque pleno, en un estado de expansión consciente y poder observarlos. Estamos hablando de cuál es el objetivo final a donde queremos llegar con cada uno de ustedes cuando experimenten realmente con los ejercicios, con la práctica, con la información, con el entendimiento, a dónde vamos a llegar. Pero antes de eso, quiero compartirles, y muchos de ustedes quizás han visto esta gráfica, porque es que a veces no logramos estar en coherencia, porque es que nosotros evitamos inconscientemente conectarnos con esos estados de presencia, con esos estados de flujo. Y es que aquí tenemos en este momento el gráfico de la procrastinación. Muchos de ustedes saben quizás que soy inversionista, trader y he venido haciendo varias cosas en cuanto a la parte financiera y una de las cosas que he venido adquiriendo es como graficar muchísimas cosas y graficar la procrastinación fue para mí un punto como que, hey, vení, esto acá se puede definir de esta forma. Y cada que comparto con los chicos acá en el Silicon, cuando tenemos la clase, porque estamos teniendo la primera parte de la clase, es explicarles en dónde estamos parados nosotros en la procrastinación y por qué empezamos a procrastinar. ¿Qué es lo que sentimos cuando procrastinamos? Aquí tenemos el gráfico de la procrastinación y si bien podemos ver aquí en este punto de acá abajo, en esta esquina, es cuando nosotros observamos que estamos procrastinando y que no cumplimos lo que sabemos que debemos hacer. En ese momento nosotros estamos en un momento donde ya reconocimos que debemos hacer algo, pero no lo hacemos y a medida que pasa el tiempo, hay distracciones, tenemos adicción al celular, no respiramos bien, estamos desalineados, estamos llenos de emociones y no podemos cumplir objetivos y tenemos que cumplir con las cosas de, no sé, el día a día de ser padres, de ser, no sé, empleados, socios, jefes, una cantidad de cosas que el día a día trae. Tenemos que cumplir ciertos objetivos en cada uno de estos aspectos, pero como no los hacemos, empezamos a sentir este tipo de sensaciones y emociones. La ansiedad, la culpa, el miedo, el síndrome del impostor que también está presente, que dice que no somos, que somos un fraude y que no somos capaces con lo que estamos haciendo y que no vamos a poder ser capaz.
Y empezamos a sentir todas estas emociones y la parálisis por análisis llega y no ejecutamos. No ejecutamos porque tenemos miedo del qué dirán, tenemos miedo de cómo nos iremos a ver. Y una cantidad de miedos que se traducen en creencias, una cantidad de creencias que están ahí arraigadas, que hemos venido adquiriendo, porque creemos que no nos vemos como las personas deberíamos de, no sé, como las personas deberían de vernos, o este proyecto siento que no es tan sólido y creo que no va a salir. Empezamos a tener una cantidad de creencias y para hablar de creencias, cuando hablamos de proyectos y de objetivos, tenemos que entender que hay tres tipos de creencias que son automáticas, que son intermedias y que son creencias muy, muy profundas. Y por eso también es importante empezar a observar cuáles son esos valores que estamos teniendo a la hora de avanzar, a la hora de tener este tipo de objetivos. Porque esta gráfica de la procrastinación la podemos tener para metas, no sé, en un equipo, no sé, que lideres o simplemente porque tienes una meta de ir al gimnasio y no lo has cumplido, ¿cierto? Entonces, ¿qué le digo a los chicos? Eliminar esas creencias es empezar como a, si ustedes ven en este momento el logo de Descentralizadamente, tiene unos anillos, pero esos anillos implican varias cosas, desde la perspectiva, desde niveles de conciencia, pero también implica las creencias. Y tenemos que avanzar en tres niveles, por así decirlo, o romper unas barreras, que la primera que tenemos que romper es esa zona de confort. Y ahí hay una creencia muy, muy profunda, esa zona de confort donde sentimos que no somos merecedores por quizás vivir una vida diferente, por alcanzar un objetivo que... Eso es para otras personas, o vemos en las redes sociales como otros sí son famosos o si logran objetivos. Y ahí es donde venía y hablaba David. Nos llenamos de emociones chatarras, de dopamina chatarra, porque vemos en historias y en reels cómo los demás sí cumplen objetivos, sí compran casas, sí viajan, sí pasean, sí tienen una cantidad de cosas en Instagram maravillosas. Y empezamos a sentir todas esas emociones y y empezamos a tener como ese discurso interno donde ellos pueden, yo no, y empezamos a tener una cantidad de creencias con nosotros que debemos empezar a romper. Y la primera es esa zona de creencia en donde tenemos ese miedo a avanzar y creer que no somos merecedores y debemos entender que podemos avanzar hacia allá, hacia lo que sea que cada uno de nosotros en este momento tenga como visión, como meta, como objetivo mayor, que quiera cambiar su ser, que quiera cambiar su vida. Yo soy fiel creyente de que con con el propósito de recuperar toda tu atención, tienes la capacidad de transformar tu vida porque donde tú pones toda tu atención, estás poniendo toda tu energía y puedes actuar y donde pones toda tu energía, simplemente vas a actuar, vas a vivir una realidad. Tienes que eliminar esa creencia, esa zona de confort que te abriga. Y después de que salgas de esa zona de confort, mierda, el miedo va a estar. El miedo va a estar. No hay nadie que diga que no va a sentir miedo. Avanzar es avanzar con el miedo acá y con el ego acá de la mano, pero siendo amiguito de ellos y reconociéndolos. Cauteloso, obviamente, con el miedo. Manejar el miedo implica que debemos conquistarlo. No quiere decir que no vayamos a sentir miedo. El que me diga que no siente miedo está mintiendo y en la cara lo puedo decir, miente. El miedo siempre va a estar. Por eso la gráfica de la procrastinación tiene ahí en la parte de arriba el miedo, porque cuando avanzamos, nosotros vamos a sentir miedo. Es natural, pero es que el miedo es propulsor. Debemos entender que hay que atravesarlo, hay que conquistarlo. Y por eso es importante reconocer los patrones, las emociones, las sensaciones, todo eso que nosotros estamos sintiendo. Cuando hacemos los ejercicios, por lo general los ejercicios, lo importante es el reconocimiento de las emociones. ¿Qué estoy teniendo como impulsos mentales? ¿Sí? ¿Cuáles son esos sentimientos? ¿Cuáles son las emociones que estoy sintiendo en este momento? Eso lo vamos a hacer mañana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El miedo es absolutamente necesario para elevarnos, para impulsarnos, porque es como ese propulsor que nos va a sacar de ese mismo miedo. O sea, el miedo es necesario atravesarlo. No es como que hagámoslo para evitar el miedo, no, hagámoslo para enfrentar el miedo, atravesarlo y seguir, ¿sí? Entonces, a la hora de avanzar, a la hora de crear proyectos, a la hora de cumplir objetivos, tenemos que ser conscientes que el miedo es, mejor dicho,
el que está siempre al lado de uno. Por eso los ejercicios de respiración son absolutamente necesarios, porque ahí vamos a regular nuestro sistema y vamos a entender que ese miedo es un miedo simplemente psicológico, no es un miedo que realmente esté existiendo afuera y que esté amenazando nuestra vida, nuestra supervivencia. Es un miedo simplemente que está acá arraigado por creencias que hemos tenido que enfrentar, romper a la hora de avanzar. Y por eso es importante la respiración, por eso está Andrea acá, por eso está David acá, porque estamos diciéndole a las personas, hey, vení, hay que romper ciertos paradigmas, hay que romper ciertas barreras. La de confort implica avanzar hacia el miedo, hacia la incertidumbre. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros avanzamos hacia la incertidumbre, lo más importante es tener un plan de acción y cumplirlos. ¿Listo? Entonces, avanzamos con el miedo, lo reconocemos, es psicológico, 98, 99.99% es psicológico. Solamente el 0.01% puede ser físico porque te van a matar, te vas a caer o no sé, cualquier riesgo de tu vida inminente. Ese sí es un miedo real. Ese sí es un miedo por el cual tienes que estar preparado para defenderte. El resto, a la hora de avanzar, es un miedo completamente psicológico. Y como es completamente psicológico, está en tu control. ¿Sí? Porque si está en tu cabeza, tú puedes controlarlo. Tú tienes la capacidad de decir, venga, estoy sintiendo esto, no está pasando nada afuera, simplemente estoy avanzando, estoy dando el paso, estoy enfrentándome a nuevos retos, a nuevas habilidades, a nuevos objetivos, y esto implica que tengo miedo. Sí, tengo miedo, mierda, ¿qué tengo que hacer? Voy a respirar. Voy a respirar 5 minutos porque yo sé que aquí voy a regularme, voy a estar en mi centro y entiendo que esto solamente es psicológico. No es que realmente exista el miedo. Entonces voy a cumplirme este objetivo. Voy a eliminar otra creencia. Entonces, cuando empiezas a enfrentarte a ti mismo, cuando sales de esa zona de confort y estás pasando a la siguiente zona, esa zona es una zona de ensayo y error en donde van a haber muchas variaciones, ¿sí? Entonces, en esa zona de ensayo y error, tú ahí vas a entender que decir, ok, ok, entonces tengo que respirar. Ok, entonces tengo que regular mi sistema. Ok, esto es psicológico, no es real. El miedo no es verdadero porque nadie en este momento me está apuntando con un arma. Entonces estás aprendiendo y pasamos a la segunda zona. Y la segunda zona es esa zona de aprendizaje. Me gusta decirle la zona donde todos empezamos a hacer como que, oh, wow. Es como, cierto, mucha sorpresa. ¿Por qué? Porque nunca habíamos experimentado, nunca habíamos estado en ese estado, literalmente, y estamos experimentando nuevas cosas, pero con herramientas y con estrategias y con ejercicios en el instante. Entonces, avanzar hacia un objetivo que quizás la habilidad que se requiere es un poco mayor de la que en este momento tienes, empiezas a sentir como que, ay, marica, es que no soy capaz, o es que no, pero no, no, venga, que esto es simplemente psicológico, esto no es miedo, o esto no es ansiedad. No, voy a volver a mi centro, que es lo más importante para poder entender cómo manejo. Entonces todos empezamos a tener, digamos, información, pero con la información debemos de pasar al siguiente nivel después de salir de la zona de confort y cuando ya tengamos esa información en esa siguiente zona, es pura zona de aprendizaje. Y eso es lo que quiero que las personas en este momento, en esta clase, comprendan. Nosotros vamos a enseñarles, vamos a entregarles mecanismos de respiración, mañana vamos a hacer ejercicios, mañana vamos a reconocer cómo nosotros podemos tener una mejor respiración, cómo todo eso es información que ustedes la van a aplicar. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de dar el paso, para cuando llegue el momento de pasar a la acción, ustedes en ese instante que reconozcan ese sentimiento, esa emoción, van a decir, mierda, yo sé que ya, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que dijo Andrea? Pues puta, ¿qué fue lo que... John, sí, vamos a respirar. Esto es un miedo que no es simplemente, no, no, este miedo no es real, este miedo psicológico. Empiezan a poner todo eso en la acción y ahí van a haber variaciones. Y aquí es donde yo quiero que vean, estamos hablando de que cuando pasamos a la acción y empezamos a practicar y a poner ya en prueba y error, ese tipo de situaciones con los ejercicios que vamos a ir viendo, con los ejercicios que estamos empezando a compartir, con toda la teoría, vamos a ver que en ese momento vamos a tener que hacer ciertas cosas. No es que la vez pasada me dejé alterar, reaccioné cuando me respondieron así y eso se volvió un mierdero. No, ya sé que entonces en este momento yo ya no voy a reaccionar porque simplemente voy a observar, voy a respirar antes de generar una emoción y voy a empezar a ver cambios y variaciones. Y esos ejercicios que tú tienes para tener esas variaciones empiezan a mostrarnos un cambio absurdo de una condición donde estábamos, que si tú lo pones en tu contexto
científico sería de simpático a parasimpático o de parasimpático a simpático, pero si lo vemos en el gráfico de una condición a otra, en donde ya empezamos a ser mucho más productivos emocionalmente, físicamente, y si tú eres productivo emocionalmente, físicamente, créeme que vas a conectar todo tu cuerpo para que conectes en coherencia mentalmente y al momento de tener una circunstancia, una situación o una persona que te está alterando, vas a tener una posibilidad de salir de ahí o de manejar la situación o de enfrentar ese nuevo reto de una forma mucho más óptima. Entonces, cuando hablamos de productividad en todo nuestro ser. ¿Cómo podemos ser más productivos emocionalmente? ¿Cómo podemos ser más productivos físicamente y mentalmente? Así que, Andrea, háblanos un poco de esa parte del simpático y del parasimpático. Quizás tengo que darte audio, Andrea. ¿Ahí No, aquí estás? ya, sí. Sí, es muy, muy bello verlo de esta forma y la forma como lo explicas también dando ese contexto desde entrar en fases productivas, pero como hablaba anteriormente, entrar en fases productivas requiere de una alineación y alinear nuestro sistema nervioso central es poder comprender que lo que nosotros pensábamos en algún momento, que éramos a nivel de respuestas o hasta a nivel de personalidad, hay veces ni siquiera tiene que ver realmente con que lo seamos o con que hayamos adquirido esa personalidad, sino que tiene que ver con un desequilibrio interior. Entonces ahí es cuando la respiración se comunica directamente con la alineación de un sistema, de nuestro sistema nervioso central, en el cual identificamos esas dos partes de la balanza. Un sistema central autónomo que tiene dos partecitas. Una que es el sistema simpático, que es el sistema de lucha y huida, en donde experimentamos ansiedad, en donde tenemos ese sistema porque en caso de necesitar una respuesta inmediata, ese sistema nos va a poner en alerta, pero es un sistema que deberíamos de utilizar para amenazas reales, las que tú decías, las amenazas físicas de muerte física o peligros físicos. Para eso se nos dio ese sistema simpático, para nosotros poder reaccionar ante eventualidades. Entonces es un sistema de supervivencia. ¿Y qué pasa en el cuerpo cuando estamos enmarcados en un sistema de supervivencia? Pues la aceleración del corazón se dispara, entonces tu frecuencia cardíaca aumenta, tus pupilas se dilatan, empieza sudoración, empiezas a experimentar ansiedad, empiezas a experimentar un montón de sensaciones que te llevan simplemente a esos estados de alerta porque corres el peligro de una muerte inminente, pero ahora nosotros replicamos ese sistema para responder a todos los estados de miedo psicológico que tenemos. Entonces es como si mantuviéramos a nuestro cuerpo, a nuestro ser, en una constante alerta, en un constante estado de supervivencia. Entonces muchas veces cuando empezamos a hacer todo este recorrido interior con volver a retomar a patrones respiratorios que nos equilibren, muchas de las personas se quedan sorprendidas porque se creían ansiosas, pero no es que fueran ansiosas, sino que estaban respirando bajo un patrón que los ponía en ese sistema de supervivencia. Y lo bello de nuestros sistemas es que siempre tienen la posibilidad de regularse. Entonces, así como tenemos ese sistema simpático, pues tenemos el sistema parasimpático, que es el que para el simpático, para. Ese sistema nos para y nos devuelve esos sistemas tan alineados y equilibrados en donde podemos experimentar tranquilidad, en donde podemos experimentar armonía, en donde ya no estamos en un riesgo, en un estado de supervivencia y todo se armoniza desde la tranquilidad, el corazón empieza a latir lento, empezamos a entrar en estados de coherencia en donde el corazón se alinea con el cerebro y todo eso lo podemos lograr a través de patrones respiratorios. Entonces hay patrones respiratorios que nos van a disparar el sistema simpático, el de supervivencia, y otros patrones respiratorios que nos vuelven al equilibrio y nos enmarcan en el parasimpático. Entonces tenemos las herramientas como tal para decidir en dónde estamos internamente.
Y pues yo siempre invito a, hay mecanismos muy simples para activar el sistema parasimpático, que es donde nos deberíamos de enmarcar siempre, que es el sistema tranquilo, de relajación, y es poner una atención consciente en nuestra exhalación, que nuestra exhalación sea muy prolongada en el tiempo, muy prolongada, mucho más que la inhalación. Y solo con eso nosotros ya vamos a tener unos estados muy diferentes y lo pueden empezar a sentir. Es muy diferente cuando empezamos a respirar superficial, eso ahí mismo nos activa y nos mete en el simpático, pero cuando empezamos a exhalar lento, se llega a los estados de tranquilidad. Entonces es reconocer, tenemos esos dos sistemas, los podemos utilizar, pero qué interesante que los utilizáramos conscientemente. Ese sistema simpático parasimpático, como para tener ahí como una analogía, bueno, no necesariamente tiene que ser una analogía, se nos dio a a los mamíferos para estar en guardia, para estar protegiendo a la manada, porque por lo general fue un sistema que se dio a los mamíferos para poder estar como que protegiendo la cría, protegiendo el riesgo, el peligro de Si un tigre externo. nos perseguía, Sí, pues perseguía a pero los... siempre nos tiene en guardia, o sea, es como ese sistema que nos tiene en guardia al momento de enfrentarnos a una situación, pero es que nosotros no tenemos que vivir con la guardia en alza, que es lo que pasa cuando estamos en este sistema. Estamos inclusive internamente, nuestro sistema está como si tuviera una amenaza con la guardia en alza, sí, al alza, pero estás sentado en el comedor observando a tu hijo, pero internamente tienes todo este sistema como si estuviera en ese momento una amenaza externa atacándote. O, digamos, ese mecanismo se activa por lo general cuando tú decías una amenaza real, cuando hay un, no sé, un abuso sexual, cuando hay una violación, cuando hay un mecanismo ya muy profundo de donde realmente todo tu sistema entra en un trance al punto en que si realmente la amenaza es tan real, tú pierdes tu conciencia y quedas inconsciente porque el mecanismo final de este sistema completo es bloquearse y pierdes la conciencia. Por eso es que las personas en esos momentos simplemente se desmayan y quedan inconscientes, porque su mecanismo quedó al punto en que se bloqueó y se cerró internamente y ahí tenemos situaciones con problemas de cardíacos, con situaciones de depresión, con situaciones que empezamos a ver que simplemente estamos conduciendo en el carro y tenemos activado este sistema y peleando con un carro, un bus que va como a 300 metros o con un pasajero o con cualquier cantidad de personas activando este sistema de una forma tan inconsciente como tú dices, con la respiración o simplemente porque ya nos habituamos a esa forma de ser y empezamos a definir ese tipo de personalidad en personas alrededor, ¿no? Es que tiene un carácter fuerte, ¿no? Es que esto y lo otro. Y realmente uno no debería de estar en esa actitud, no debería de reconocer que es un patrón donde hay que bajar la guardia porque nosotros no tenemos que estar con la guardia a toda hora arriba, debemos de bajar la guardia para conectar con el espacio de creatividad, de amor, de conexión, de paz, de tranquilidad, de recepción, ¿cierto? No de estar dispuesto a pasar a la acción, a defenderse. No, necesitas bajar la guardia. Para bajar la guardia implica una serie de ejercicios, que es lo que tú dices, que es lo que tú puedes decir, hey, vení, vamos a hacer esto para bajar la guardia. Y en ese proceso, cuando bajes la guardia, vas a estar abierto. ¿Y abierto para qué? Para que nosotros comprendamos que podemos cumplir muchos objetivos y así, con esa apertura, porque ya no estás alterado, porque ya no estás ansioso, porque ya no tienes miedo, porque ya no tienes ansias, porque logras regular el sistema nervioso, tienes la posibilidad de crear un espacio que tú mismo empieces a definir con tiempo. Un espacio, me refiero literalmente a un espacio físico en donde tú empieces a decir, bueno, voy a cumplir ciertos objetivos y estos objetivos implica una serie de tareas, una serie de ejercicios, una serie de cantidad. Cada uno sabrá qué objetivo quiere cumplir en su vida, pero para cumplir esos objetivos ustedes deben de tener primero todo su ser, todo tu cuerpo, toda tu mente, toda tu parte física, emocional y mental en el instante, en el espacio alineada para poder estar abierto, no con la guardia en alza, simplemente abierto a recibir nueva información, nuevas ideas. Y por eso quiero compartir con los que están en este momento en la clase y con los que la van a ver,
¿Cuál es el mecanismo de la eliminación de la procrastinación? Existe un mecanismo que si nosotros empezamos a habituarnos con pequeños objetivos, vamos a entender cómo es que la procrastinación se puede eliminar simple y sencillo. Aquí no vamos a hablar de ciencia cuántica, aquí no vamos a hablar de la NASA, aquí vamos a ir a los principios básicos. Pero para llegar a este punto de los principios básicos, tienes que haber entendido todo lo que acabamos de hablar. Tienes que entender que cuando te vayas a sentar a planificar tu semana, tu mes, tu año. Ya vamos a llegar a enero donde empezamos a hacer planes del año, que este año voy a hacer tal cosa, que este año voy a hacer tal otra, una cantidad de objetivos por cumplir. No importa si estás en la parte personal o en la parte corporativa, si tienes una serie de objetivos por cumplir, tienes que entender que antes de sentarte a planificar, tú tienes que haber tenido ya una serie de ejercicios de regulación. ¿Sí? Tú tienes que haber tenido una serie de, o sea, tú te tienes que inducir a ese estado por esta serie de ejercicios que vamos a compartir, ¿sí? Que es lo que queremos que cada uno de ustedes adopte, ¿sí? En esa zona de aprendizaje que les dije que ya pasamos a la segunda fase, en esa zona de aprendizaje debemos comprender que cuando nos sentemos a planificar un objetivo, a planificar una estrategia, cualquier cantidad de cosas que cada uno en ese momento quiera planificar para su vida, porque quiere crear contenido, porque quiere crear una nueva forma de ser, porque quiere crear una nueva personalidad, porque quiere crear un proyecto, un emprendimiento, lo que quieras crear en tu vida, necesitas planificarlo. Y para planificar, planificar implica que vas a crear, ¿sí? Planificar quiere decir que tú vas a crear algo. Y para eso quiero que comprendan que nosotros estamos siempre en dos sistemas. En un sistema donde estamos en creativo o en un sistema cuando estamos en modo productivo. Y es muy distinta la dinámica en los dos, ¿sí? Entonces, vamos a bajar la guardia. Necesitamos bajar la guardia con ejercicios de respiración para poder crear. No podemos sentarnos a crear alterados. No vamos a ser coherentes entre corazón y mente. No vamos a tener la capacidad de crear, de planificar. Estamos totalmente eh, incoherentes internamente para poder planificar una estrategia, lo que sea que estés planificando. Entonces, antes de planificar, antes de llegar hasta este punto en donde vamos a estar, que vamos a empezar a eliminar la procrastinación, los ejercicios que vamos a compartir mañana son muy importantes que los empiecen a habituar diariamente, 5 minutos. 15 minutos, 10 minutos, para cuando llegue el momento de sentarte a planificar, tú ya estés habituado, te sientes, empieces a crear ese ritual, yo lo llamo un ritual, ese santuario donde vas a estar creando tu espacio, vas a tener ese espacio para la creatividad, ya no estás en modo simpático, sino que ya estás parasimpático. Y aquí vamos a empezar a sentir desde la creatividad. Quiero que comprendan dos cosas que son muy, muy importantes y que quizás esto no lo he hablado muchas veces en las clases porque esto lo vamos a hablar en la ciencia detrás del enfoque. Y a la ciencia detrás del enfoque vamos a reconocer esa parte que nosotros tenemos como dominante energéticamente. Y esto es algo que muchas personas no lo entienden. Bueno, vamos a hablar de cómo es que energéticamente nosotros somos dominantes en cuanto a la parte femenina o en cuanto a la parte masculina, ¿sí? Nosotros debemos de tener un ejercicio en estado de presencia después de que nos regulemos, qué tan creativos somos. Nosotros sabemos si somos muy creativos o nosotros sabemos si somos muy productivos, ¿sí? Entonces, si tú eres muy creativo, tú eres energía dominante femenina. Y si tú eres muy productivo, generalmente tu energía dominante es masculina. Y esto es una clave que se la estoy diciendo en este momento. O sea, esto es en esta clase. Yo no le he dicho eso a nadie, yo no he dicho eso en redes sociales. De pronto en algún momento, en algunas conversaciones hemos tenido eso, pero ese tipo de información vamos a tenerla. Vamos a hablar de eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estás en modo creativo, estás en modo femenino. Estás abierto a recibir. Cuando estás en modo femenino, estás recibiendo información, sea porque te estés educando. Todos los que en este momento están viendo este video, esta clase, están en este momento conectados, están abiertos a recibir información, ¿sí? Entonces están en su lado femenino.
Entiendan esto. Cuando ustedes ya salen de recibir información y se van a ir a hacer algo, a pasar a la acción después de que reciben la información, ustedes pasan a ser ya un modo productivo, quiere decir que van a pasar a su lado masculino. Eso es importante de reconocer. Ustedes pueden entender que son más creativos, ustedes pueden entender que son más productivos. Entonces, cuando ustedes en este momento se sientan a planificar, tienen que decir, ok, yo no soy muy creativo. Entonces, como yo no soy muy creativo, vamos a tener unos ejercicios que se los voy a explicar para que empecemos a desbloquear esa creatividad. Listo, ese ejercicio lo vamos a hacer mañana. Y también existe un ejercicio para las personas que son muy creativas, que están volando en creatividad, pero que son poco productivos, ¿cierto? Porque el creativo siempre vive en un mundo donde todo es maravilloso, pero la productividad de pronto es ese talón de Aquiles. Bueno, realmente hay un ejercicio para conectar con la productividad. Entonces, si tenemos ejercicios conscientes para conectar con creatividad cuando no somos muy creativos y cuando tenemos ejercicios conscientes para conectar con la productividad cuando no somos productivos, tenemos esa dualidad y la procrastinación se desaparece. ¿Listo? Entonces, importante, ¿cuál es el dominante de ustedes? Van a reconocer su energía. Ustedes pueden en este momento tener pareja. Ustedes pueden hacer el ejercicio con su pareja. Lo pueden hacer internamente, pero lo pueden hacer con su pareja. Pueden decir, ok, mi esposa es más creativa que yo o yo soy más creativo que mi esposa. Y así pueden observar, tener ese reflejo con el espejo al frente de tu pareja o no sé si tu papá, tu mamá, la persona con que vivas, ¿cierto? O alguien muy cercano y empezar a notar si esta persona es muy creativa, cómo se comporta, o si esta persona es muy productiva, cómo se comporta. Y cuando tú empiezas a hacer ejercicio, te vas a parar ahí y vas a decir, ok, yo soy energía dominante masculina. Yo soy de los que a mí, yo produzco mucho dinero, yo tengo proyectos, hago un proyecto, termino otro proyecto y quiero hacer otro y quiero hacer otro y quiero hacer otro. O yo tengo esa capacidad de estar creando ideas, planificando una estrategia, visionando. Esa parte es muy femenina. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Para poder hacer este ejercicio, vamos a hacer, digamos, mañana dos ejercicios importantes que son, ¿qué queremos hacer en este momento? ¿Cuál es ese objetivo que cada uno de nosotros tiene? ¿Cierto? Y reconociendo qué es lo que cada uno de nosotros quiere, vamos a reconocer que lo primero que tenemos que hacer es planificar. Nosotros no podemos pasar a la acción sin un plan natural. Yo creo que eso es lo más lógico del mundo, ¿cierto? Primero hay que planificar para luego pasar a la acción. Y para planificar implica que vamos a tener una apertura femenina mañana con unos ejercicios. Quizás muchos ya los han hecho, otros llegaron porque no tienen ni idea de qué estamos hablando, este man de qué está hablando. Vamos a tener la posibilidad de conectar, como dijo David, vamos a tener audífonos, vamos a ponernos una lista de reproducción, vamos a aperturarnos con una serie de ejercicios de respiración que nos regulan nuestro sistema, nos eliminan las emociones y abrimos ese canal para conectar con toda la información que en este momento vamos a necesitar para cumplir el objetivo, que en este mismo instante, como dice el punto uno de la diapositiva, nos va a decir qué es lo que queremos hacer. Entonces, tarea para mañana. ¿Qué es lo que realmente quieren ustedes hacer en este momento? Ese objetivo que ustedes digan, quiero esto en mi vida. No sé, puede ser absurdo. Por lo general, yo le digo a las personas cuando tenemos, digamos, una mentoría uno a uno, les digo, nosotros debemos de visionar de forma irracional, que cuando le digamos a las personas lo que queremos, las personas se rían. Tenemos que visionar a ese nivel, o sea, absurdo, que suene ridículo. Entonces, lo que quieran en este momento cumplirse, que sea así de absurdo, de estúpido, que la gente diga, este man está loco. O sea, a ese nivel quiero que visionen qué es lo que quieren cumplirse en este momento en sus vidas. Ese ejercicio es muy importante, ¿listo? Y cuando pasemos a la acción, vamos a pasar a la acción en pasos racionales, muy cortos, pero racionalmente. Y ahí está la clave. Muchas personas dicen, no, es que yo voy con el día a día, yo voy con lo que surja y yo me dejo llevar y el flow de la vida. No están visionando irracionalmente y están ejecutando en este momento muy racionales, pero no tienen una visión irracional por la cual estén cumpliendo un objetivo diario. ¿Sí? Y pasa al contrario. Simplemente personas que ejecutan, 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 pero no tienen una acción, una visión absurda. Entonces, visionen de forma irracional, pero ejecuten de forma muy racional y en corto, diario, en, no sé,
todos los días tengan un planificador donde sepan qué es lo que van a hacer. Por eso, en este círculo que estamos viendo acá de la eliminación de la procrastinación, creo que ya lo leyeron, no sé si de pronto aquí muevo un poco para que lean esta parte, ¿cierto? Bueno, dice, ¿qué estoy tratando de lograr específicamente ahora mismo? Eso es lo que quiero que cada uno de ustedes se lleve en ese momento, ¿sí? Y el segundo punto, ¿cuáles son todos los pasos necesarios para lograr eso que quieren hacer en este mismo instante? Tienen que ser muy, muy, muy específicos. ¿Listo? Tienen que ser absurdamente específicos. ¿Por qué? Porque el ejercicio que vamos a hacer mañana de canalización con creatividad, vamos a visionar esa forma absurda que queremos cumplir ese objetivo, pero vamos a sentir la emoción de haber cumplido esa visión. Entonces, vamos a hacer primero, vamos a entender cuál es el ejercicio de mañana. Vamos a regular todo nuestro sistema, ¿cierto? Vamos a pasar del simpático al parasimpático. Listo. Vamos a eliminar miedos, ansiedad, todas esas emociones las vamos a eliminar completamente. Vamos a estar aquí en el momento, centrados aquí, ahora. Después de eso, como ustedes ya en este momento se van a ir con la tarea, van a escribir qué es lo que quieren hacer ahora mismo y cuando ya vayamos a meternos en el ejercicio, nos vamos a inducir, vamos a aperturarnos femeninamente para recibir y vamos a canalizar creación, creatividad. Es un ejercicio de creatividad. El ejercicio de creatividad lo llamamos un periodo de enfoque con intención creativa. Ese es el primer ejercicio que vamos a hacer. ¿Listo? Pero para llegar a este ejercicio, tuvieron que haber entendido toda esta hora y 16 minutos de información, porque nosotros podemos decirle cuál es el ejercicio, pero si no entienden realmente la dinámica, interiorizan, porque lo más importante es interiorizar, que nosotros le estemos transmitiendo toda esta información. Ustedes se pueden quedar con estas diapositivas, pueden quedarse con la información, pueden hacer preguntas, entender, pero si no lo interiorizan, cuando lleguemos a hacer este ejercicio, no va a funcionar. Entonces, es muy importante eliminar todo eso, eliminar distracciones, eliminar todas esas emociones y ponernos en modo creativo. Entonces, mañana vamos a tener un bloque con intención creativa, ¿sí? Vamos a tener 15 minutos donde vamos a estar visionando lo que cada uno quiere hacer o en quién se quiere convertir o qué quiere alcanzar en la vida o qué quiere hacer, cualquiera que sea el objetivo. 15 minutos, después vamos a tener 5 minutos en donde vamos a caminar descalzos y vamos a tratar de estar descalzos en la zona donde vamos a estar, si estamos en el salón, si estamos en una parte donde podamos estar con zona verde, si tienes un lugar en donde puedes estar con zona verde y wifi, maravilloso, puedes caminar en el pasto descalzo, en la grama. Y después vamos a hacer otro ejercicio en donde vamos a escribir y vamos a escribir toda la información que vamos a recibir. ¿Listo? Ese es un bloque con intención creativa, un bloque de enfoque con intención creativa. Y por eso es que Andrea mañana, antes de que hagamos este ejercicio, nos va a dar los ejercicios de respiración para que regulemos todo ese sistema, para que estemos aquí y ahora. Ya después de que hagamos esos ejercicios, muchos de ustedes quizás han recibido estos ejercicios, ya saben de qué estamos hablando. Estamos dando el contexto general porque quizás hay muchos que ya han hecho estos ejercicios para los que no tienen ni idea qué es lo que vamos a hacer. Y así nos vamos a nivelar todo para poder hacer el siguiente bloque, que es con intención productiva, que es totalmente diferente. Listo. Entonces, por ahora de tarea, lo que vamos a hacer es tener esos dos puntos claros. ¿Qué estamos queriendo alcanzar ya mismo en este mismo instante y cuáles son esos pasos necesarios para lograr eso? ¿Listo? Andrea, no sé si en este momento tú quieres agregar algo más. Por ahora yo creo que podríamos, digamos, darles a ellos, digamos, este espacio para que digieran toda esta información. Digamos que ha sido muchísima información. A veces yo le llamo a eso infoxicación, pero qué bueno que tengan esta grabación para que la interioricen, para que realmente vuelvan y la vean, como que tengan ya un poco más de todo esto, un poco más sentados y de pronto muchos están llegando de trabajar, qué sé yo, o no sé, en el momento que la vean, traten de tener esta información, la puedan ver dos veces. Andrea, si quieres decir algo en este momento. Pues sí, ahí agregando un poco el ejercicio de pensar en esa gran visión absurda y extraordinaria, es también que antes de pensarla se den unas respiraciones, se den unas 5 respiraciones tranquilas, con exhalaciones profundas, que los empiecen a poner como en ese estado de presencia
y que también se alinee completamente como esa visión extraordinaria que quieren lograr. Y ya pues mañana haremos todo el hacking de los patrones respiratorios para poder llegar a esa alineación que nos permita una creación con propósitos extraordinarios, pero alineados a los latidos del corazón, que muchas veces también estamos siguiendo objetivos que quizás no son nuestros, objetivos que quizás no tengan sentido para nuestra vida, pero lo estamos haciendo porque están completamente desalineados con nuestra percepción interior de qué queremos, qué realmente queremos, pero desde ese latido alineado y coherente de nuestro corazón. Totalmente. Mira que antes de irnos, creería yo que me parece importante hablar de este tema, que de este tema hablaremos mañana y me gustaría que te dieran un contexto de, como les dije, me gusta graficar todo, ya graficamos la procrastinación y aquí tenemos, este sí, este gráfico sí no lo hice yo, realmente este gráfico salió de un escritor que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, es un man por allá de como entre Rusia y Polonia, no sé, por allá, tiene un nombre bien particular del libro Fluir. Y él dice que nosotros, a esa palabra cliché que cada uno de nosotros tiene, que dice como que "Ay, hay que fluir, saber fluir con la situación, o yo fluyo, o todo está fluyendo, esto es fluir. Esto que ven en este momento, este gráfico, es fluir. Cuando nosotros podemos entender las habilidades y los retos que tenemos enfrente. A veces nosotros tenemos habilidades quizás muy bajas para retos que son muy grandes y eso implica que nosotros podamos desistir, porque posiblemente sentimos que ese reto es muy, muy fuerte, muy grande y no vamos a poder hacerlo. Entonces va a ser difícil para nosotros, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, nosotros ya sabemos si el reto es muy difícil y mi habilidad es muy baja, yo no estoy fluyendo con las circunstancias en este momento. Y puede pasar al contrario, el reto, si lo vemos acá, puede ser muy bajo, la habilidad puede ser muy alta, pues me voy a aburrir, va a ser muy, muy fácil. Entonces también desisto. Y ahí yo le digo a las personas, por lo general, volvemos a la procrastinación. Otra vez, nos, nos limitamos a situaciones de miedo, de ansiedad, de cualquier cantidad de emociones, porque nos da miedo el paso, nos da miedo avanzar. Pero después de que avanzamos, nos encontramos con una serie de situaciones y retos en donde son muy difíciles o son muy fáciles y por difíciles no lo hacemos, entonces procrastinamos y por fáciles no los hacemos y los dejamos para después porque son muy fáciles. Entonces debemos entender que a medida que vamos descubriendo con las cosas, porque tenemos una lista que quizás vamos a tener muchas cosas por hacer, aquí vamos a ver cuáles son todos los pasos, como ven en la gráfica, todos esos pasos implica que quizás tengamos que adquirir habilidades frente a nuevos retos. Entonces, es importante que cuando ustedes estén avanzando con sus proyectos, con sus objetivos, con todo lo que están tratando de alcanzar, entiendan que van a tener que adquirir nuevas habilidades, ¿sí? Que se van a enfrentar a retos que quizás en este momento ustedes no tienen la habilidad, no van a poder hacerlo, no van a poder cumplirse con ese objetivo. Entonces van a desistir y volvemos a la procrastinación. Entonces, la recomendación en este caso, cuando tengas un reto, trata de que tu reto no sea mayor de lo que puedas realmente en tu habilidad. Y eso también es un consejo para las personas que están adquiriendo nuevos hábitos. Traten de que los hábitos sean muy, muy placenteros. O sea, un nuevo hábito no puede ser aburrido ni puede ser difícil, porque si no, no lo vas a adquirir. Entonces, tienes que entender que adquirir un nuevo hábito es una nueva habilidad. Entonces, trata de que tus nuevos hábitos no sean tan elevados. Esto se los estoy diciendo en este momento, porque cuando mañana traigan la lista o ya las personas tengan en este momento la lista del paso 2 van a tener que enfrentarse a eso, a retos y habilidades. Ahí en esa visión que cada uno de ustedes está tratando de alcanzar, van a tener que convertirse en una persona que en este momento ustedes no son. Ustedes van a tener que alcanzar un nivel de conciencia que en este momento no tienen, pero lo van a alcanzar por medio de esos retos y por medio de esas habilidades que van a ir adquiriendo. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien en este momento, bueno, aquí vamos a tener en este momento, eso ya es para el último bloque, donde vamos a tener las cosas que vamos a tener por hacer, cuáles son esas metas. Por eso les digo que al principio definamos lo más difícil, cuál es ese objetivo más complejo que cada uno de nosotros tiene, porque lo vamos a desglosar, pero de para atrás.
La mayoría de personas planifican desde este momento hacia adelante. Y uno de los objetivos para ser más productivos, y eso tampoco lo he dicho en ninguna parte, es planificar desde lo más difícil para atrás. ¿Sí? Con tareas que nos programemos en el transcurso del tiempo y que podamos cumplir de aquí hasta cierto periodo de tiempo. Entonces, lo importante es la visión más difícil que cada uno tenga en este momento con su objetivo personal, lo más absurdo y irracional, y lo vamos a desglosar hasta el momento presente, en este instante, hoy día, que sea una tarea por hacer. Que cuando te acuestes mañana por la noche digas, esto que hice hoy me está sumando a la visión que realmente quiero ser o quiero tener. Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer todos los días, porque cuando te respondas, sí, eso que hice hoy me está sumando a lo que quiero hacer, estás cumpliéndote una meta diariamente, te estás cumpliendo a ti, estás teniendo una responsabilidad con tu yo del futuro que está visionando todas esas cosas que en este momento estás viendo de manera irracional, pero estás ejecutando en corto, estás ejecutando aquí y ahora. ¿Listo? No sé si en este momento tengamos preguntas, si quieren hacer preguntas, digamos un par de preguntas, qué sé yo, en este momento voy a parar de compartir antes de que nos vayamos. Si alguien tiene en este momento pendiente una inquietud, no sé si de pronto quieran, si todo está en este momento claro. Creería entonces que lo que podemos hacer es vernos mañana, 7 de la noche. Traten de eliminar distracciones porque el ejercicio que vamos a tener es, es crear como un santuario. Yo le llamo a eso entrar en un momento donde todo el mundo, o al menos las personas con las que en este momento estás, traten de entender que van a entrar a un ritual, porque me gusta llamarlo así, un ritual con ustedes, un ritual de enfoque y de concentración. Entonces, mañana cuando vayamos a hacer los ejercicios, vamos a eliminar notificaciones, vamos a eliminar distracciones y vamos a tratar de estar completamente presentes en los ejercicios que vamos a hacer de brain hacking, de respiración y los ejercicios teórico-prácticos que vamos a tener también a la hora de canalizar información de manera creativa. ¿Listo? Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, para escribir ahí o quiere hablar, por acá voy a mirar un mensaje en el chat, alguien que esté por acá. Dice Jorge que quiere hablar, hay que desbloquearle entonces para que hable. O ya puede hablar, sí. Sí, Jorge. yo puedo hablar. Hola, no, no soy Jorge, soy María Andrés. Hola, Sean. Ah, hola María. Estamos aquí los dos. Saludos a todos y gracias por la información. Yo creo que una de las preguntas para mí que me ha surgido, siempre he sido una persona demasiado creativa y trabajando en la productividad para lograr mis objetivos enfocado full en lo laboral. Y una de las cosas que más me ha costado es la parte física personal, o sea, sabes, como que me coloco, procrastino siempre la salud. Esa es la palabra. En mi caso, eh, en mi caso específico, mi pregunta es, ¿puedo aplicar todas estas técnicas para crear hábitos y atención en el área de la salud? Gracias, María, pero realmente eso es algo que íbamos a hablar mañana, pero sí, la respuesta corta e inmediata es absolutamente, claro que sí. Mira, a esto yo le llamo el árbol de la autoactualización. Y es que en este momento estamos mostrando, digamos, el enfoque hacia ciertas áreas, digamos, de productividad, pero si lo vemos en las cuatro áreas de nuestro ser, nosotros tenemos esa parte física que tú estás hablando, en la parte de condicionamiento y del área de la salud física. Tenemos la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual. En cada uno de estos aspectos nosotros debemos ser conscientes y prestar atención y tener todo el enfoque puesto, porque nosotros no podemos estar organizando una estrategia, un planificar, pasar a la acción, si realmente físicamente no estamos siendo condicionados y no estamos prestando atención, estamos teniendo un desbalance. Entonces, por eso David mañana nos va a hablar de cómo debemos, digamos, implementar digamos, unos nuevos hábitos a la hora de alimentarnos, a la hora de pensar, porque todo eso implica la parte física, cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nosotros podemos planificar ya ejercicios para poder estar diciendo, hey, estoy cumpliéndole a mi cuerpo para poder estar allá en donde visiono, en donde quiero sentir, en donde quiero estar física, mental, emocional y espiritualmente. Pero la respuesta en este momento inmediata es sí.
puedes hacerlo. De hecho, nosotros, bueno, en este caso personal, Sebas no está, Sebas es el facilitador de yoga. En este caso, yo, por ejemplo, tenía una serie de rituales hace unos 2 años y medio atrás, en donde a veces me justificaba yo mismo porque no me cumplía a la hora de hacer ejercicio. Y era que decía, lo primero que yo decía era, no tengo tiempo. Esa es la primera parte que yo decía, no tengo tiempo. Y después empezaba a ver que realmente no era que no tuviera tiempo, era que no gestionaba el tiempo de manera adecuada. Lo que hice durante aproximadamente un año fue levantarme a las 3:30 de la mañana, a hacer 45 minutos de yoga y a las 4 y algo, 4:30, ya estaba terminando. Después hacía 30 minutos, 20 minutos de meditación y a las 5 de la mañana ya había hecho ejercicio físico, había meditado y podía empezar a escribir lo que había canalizado en la meditación y lo que había recibido después de haber hecho ejercicio y haber meditado. Entonces, después de que tú tengas un balance en todos los aspectos, puedes tener todo este enfoque de manera física. O sea, lo puedes hacer. Ya es cuestión de que empieces a organizar con un planificador. Mañana les tengo una sorpresa. Entonces, mañana hablamos del planificador porque les tengo un planificador para ustedes donde realmente ahí pueden poner todo. Es cuestión de que se cumplan, es cuestión de que realmente lo observen, es cuestión de que lo llenen, es cuestión de que lo hagan mientras se habitúan, porque es que esto es cuestión de habituarnos. A medida de que lo habituamos, ya se convierte en una personalidad, ya se vuelve parte de nosotros, o sea, ya se vuelve la personalidad de nosotros, ya no tenemos que ir a escribirlo. Entonces, el planificador es una herramienta fundamental al inicio para empezar, pero después tú ya te habitúas y ya se vuelve natural en ti, ya no tienes que planificarlo porque ya está intrínseco, ya lo digeriste, ya está interiorizado. Entonces, mañana, después de la masterclass, vamos a compartir con ustedes un planificador que tenemos realmente para este tipo de cosas, para que lo pongas en cualquier área del árbol de la autoactualización, que me gusta llamarlo, físico, emocional, mental y espiritual. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, pero lo podemos hacer. Bueno, listo, perfecto. Creo que por ahora, no sé, creo que por ahora ya Sí, esto ha sido. súper, gracias, gracias. Sí, creo que es un tema de eso, planificar, organizarse y tener a las personas guías como ustedes para poder lograrlo. Gracias por la información. Créeme que lo puedes lograr, vas a ver cambios absurdos que realmente no vas a poder explicar cuando empiezas a tener todos estos ejercicios ya prácticos, interiorizados a la hora de cumplirte. Listo, porque vamos a hacerlo tan estúpidamente fácil que realmente nos vamos a sentir muy mal por no hacerlo. O sea, eso es lo que realmente quiero que comprendan. Todo este proceso lo vamos a hacer tan ridículamente fácil que la culpa por no hacerlo es mayor que el, no, que el evitarlo. Entonces, sí o sí, vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios muy, muy básicos. Listo. Entonces, creo que por ahora estamos bien. No sé si de pronto alguien más quiera responder. Si no, me parece que hemos culminado nuestra clase de hoy, que fue muy teórica, con mucha información, muy técnica, muchos pasos. Ya mañana vamos a tener una serie de ejercicios donde vamos a pasar a la acción y bueno, vamos a empezar a interiorizar toda esta información. André, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por este espacio. Realmente tu información y para mí tu proceso ha sido realmente bien bonito y observarlo y estar aquí ya caminando juntos y ayudar a las personas a que recuperen el enfoque, que es clave, es lo que yo les digo, es el activo más valioso que cada uno de nosotros tiene, pero para recuperarlo necesitamos de diferentes herramientas y tu herramienta, gracias, simplemente gracias. No, feliz, feliz de poder integrar este conocimiento y ponerlo al servicio de tantos que necesitamos igualmente transcurrir estos caminos con información y con información así muy práctica que nos lleve a verdaderos cambios. Así es. Bueno, chicos, nada, entonces no siendo más, yo creo que vamos a parar acá esta grabación. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron, a los que van a ver, entonces ya saben, tarea para mañana, juiciosos, y nos vemos mañana a misma hora, 7 de la noche. Por acá vamos a estar haciendo ejercicios para hackear todo nuestro cuerpo físico, mental, espiritual, emocional. Vamos a romper paradigmas y vamos a avanzar con objetivos. Así que nada, muchas gracias a todos los que estuvieron y nos vemos mañana. Chao. Chao, chao.